Well, first, I would like to ask you, how was this encounter for you, like this experience playing in this space, and also, yeah, in general, how was the performance? Uh, yeah, thank you, Gabriela, for inviting me to this thing. I would say it's very special in a lot of ways to perform with someone you don't or completely don't know. I mean, we wrote some emails and we had a little chat, but it's not like that I really know his work so well. So that was the first thing, and the whole like thing. I listen to him on the headphones and have to react and don't hear my sounds directly. That's very special and interesting. It was really a interesting thing, I would say. How was his sounds? Like, what did you discover when you were playing? Because before you didn't know his what he was going to do. So how did you start discovering? Um, yes, in the beginning it was very confusing because he went really on it quite fast, and I normally do it slower, so I was a bit. He was like, uh, um, um, yeah, he was very fast and loud, quick, so that was quite intense, and it was very. He was very. Animal-like because he just worked with his body on the table. I think I didn't really know the setup, so I had the feeling I had to adjust a bit before that I can find the right reaction on to his sounds. And later he started to go into your level as well, probably? Or like, just did you end up doing a dialogue? I think we had some moments where we really like having a good dialogue together. Uh, it's really tricky because in a way, the funny thing is you also, if someone works like him really with the body, it's for me it would really help if I would saw him doing that in a way. So that's, but maybe it's for him even more confusing because I'm working with a lot of um, uh, self-made instruments or like objects, and that's even more mysterious on the sound level. Maybe, I don't know. So it was really the experiment that we were proposing of not seeing, and then what happens just with sound, no? I guess there's a lot of interpretation of what we imagine, and there's always how to say, yeah, like a surprise when you realize what was behind, no? I can imagine he doesn't know what you had, because it's also very particular things. And how was your setup? How did you plan it, or what was it about? I often work with like objects, sometimes with self-built instruments, and actually that was also very interesting because I couldn't really rehearse anything on point what I will do when, because normally I will draw some timeline and then I will like decide where I do what, but because it's like a communication, somehow I just decided on the tools, and most of them or like all of them are for me connected to communication in a way, sometimes very abstract, and it's all the things I did or worked with um, have for me the idea of communication behind, even the tube thing. It's like it's like communicating with someone far away, or you can look through it. It's all your. For me, it's all about communication in a bit. That was my starting point to decide on the objects.
And you also had a score, no? I had a loose score, which I did some parts of it, not everything, because I just had to adjust to Manuel. Um, but yes, I always make some kind of score. Cool. Just about the yeah, project in general, or the idea of the encounter with someone else. Do you have any? How did you approach this idea? How did I approach? It was very loose, also the communication with Manuel, which I somehow like, which also make it more tricky, but I think it's really a nice idea to have like this encounter just on a sound level. I mean, there's so many ways to do this, and also to react on each other. I really liked it. I can't really. I think it's really an interesting project in a way to really make concerts or like encounters with really different people far away. So that's a nice thing. Cool. And my last question, you work with sound for a long time. And maybe if I ask you what is sound in your work, it's very broad, but I would ask you what is listening, or the role of listening in your work. I think it's a main thing because I also do sound art, and and it's also it's a lot about listening and about space. And for example, also in this performance, I didn't know the space quite well, and I rehearsed what I rehearsed in my studio, which is a completely different space. So the sounds were also different here, which was really interesting. But listening for me is a big thing. I would say it's a main part often in my work, or like a good starting point to listen what's there and take it, or yeah. Cool. Thank you very much. That's all. Thank you. Eso, no sabía qué esperar, y en el momento en que iban sucediendo las cosas, había momentos donde eh, me, me detenía como a escuchar e imaginar visualmente lo que podría estar haciendo, porque la parte visual, pues bueno, me llamaba mucho. Sí. Oye, ¿y tuviste algún proceso con Sebastián o cuál fue la premisa para su encuentro? No quise investigar qué hace porque quería que sea como sorpresa total, ¿no? Para estar ahí muy vivo. Poco planteamos que a lo mejor los dos podíamos tener unas grabadoras de cassette. En un inicio yo iba a usar una, pero al final decidí no usarla. Pero lo que pasa es que yo me tenía que imaginar un poco de dónde venía la fuente sonora, entonces un poco iba pues intuyendo si los momentos en que podía meter esa grabadora. Al final, no sé si lo metió, digo, es como lo interesante de esto, como eh, imaginar qué puede suceder, pero al final no está más en la imaginación, me parece que puede estar más en la construcción imaginaria, porque no estás viendo a la otra persona. Si estuviera a tu lado, al menos tienes una referencia visual, pero entre que mi experiencia con el programa pues es nueva, ¿no? O sea, tocar de esa manera, pues fue un poco confiar en la imaginación y en lo que estoy escuchando, cómo se relacionaba para entonces,
este puede ser la especie de señal que nos dimos para ir como buscando cerrar. Ok, y en términos, por ejemplo, de la corporeidad, ¿cómo asumiste esta experiencia? ¿Involucraste de alguna manera tu cuerpo? Una de las cosas que a mí me interesa mucho es pensar al cuerpo desde el cuerpo, dejar que sucedan las cosas con mi cuerpo a través de el estar en un presente. Este presente se estimulaba constantemente con lo sonoro, ¿no? Con esta imaginación de lo que él podía ir construyendo, pero de esto que estaba escuchando, sobre todo, me afectaba para detonar mi cuerpo, ¿no? O sea, me afectaba para moverme. Y por otra parte, yo tenía mis herramientas muy claras, por decirlo. Entonces, ahí lo que me interesaba es activar mi cuerpo y que al activar el cuerpo con las cosas que a mí me interesa trabajar a nivel corporal, sobre todo hubo una parte como conceptual que platiqué con Sebastián, que a mí lo que me interesaba era justo ver cuál es la comunicación que se puede generar en un espacio lejano y, en mi caso, en un espacio pequeño, porque yo quería acotar el espacio a el cuadro que enmarcaba el video, que es la mesa y la parte de atrás, básicamente. Quería buscar qué posibilidades de comunicar mi cuerpo con los sonidos de la otra persona podía realizarse, ¿no? Entonces fui en un principio tomando ciertas decisiones para pensar el cuerpo que se estrella contra la mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, percutir la mesa desde un lugar, soltar la mano y cae, ¿no? Sabiendo cuál va a ser el resultado sonoro, que es un golpe, ¿no? Y de ahí, ese resonar ya a mí me daba otra información que podía estimular el imaginario de acciones. Una de las cosas que a mí me interesa trabajar son los estados primitivos del cuerpo. Trabajar mucho con el instinto y trabajar desde ahí los estímulos mismos de el cuerpo como algo que es muy, muy primitivo. Y desde ahí generar sonidos y acciones, y principalmente las acciones que denotan los sonidos muy viscerales. Entonces, a partir de las percusiones se fueron generando ciertos vaivenes del cuerpo que me llevaron a una respiración y de la respiración me llevaron a crecer más el movimiento y de ahí a usar la voz, ¿no? De usar la voz como, en primer lugar, como algo que me detona para moverme, pero que al mismo momento está sucediendo un hecho sonoro. Para mí también es una manera de bailar con Sebastián. Es decir, para mí estos estados sobre todo tienen que ver con bailar, ¿no? De bailar desde el lugar que a mí me interesa. No se despega de lo sonoro. Es decir, bailar también tiene que ver con producir sonido. En ese sentido, me parece importante preguntarte cómo se configura ese otro, ¿no? A través del escucha. O sea, ¿qué fue lo que percibiste tú, ¿no? En ese sentido de Sebastián, cómo se reveló su presencia o su baile o su sonoridad y su escucha. Ahorita mencionaste algo que es algo que me interesa mucho trabajar desde ahí, tanto en lo corporal, ¿no? Del cuerpo, como en lo corporal sonoro, que es el gesto. Me interesa mucho trabajar con los gestos, precisamente, ¿no? O sea, cuáles son estas duraciones, estas formas, estas texturas que tienen los gestos. Me interesa mucho trabajar con eso. Y lo que yo podía eh, entender, visualizar de los gestos que proponía en Sebastián, le daba una especie de valor gestual en el cuerpo, es decir, era algo que estimulaba mi manera de poner el cuerpo. Cuando escuchaba ciertos timbres que a mí me provocaban un placer muy visceral, lo reflejaba inmediatamente en el cuerpo.
precisamente por eso es como bailar. Cuando pones música, pues es eso, ¿no? Es un placer muy visceral de moverse desde ese lugar. Me dialogaba con mi cuerpo y con lo que escuchaba, y al mismo tiempo ahí entonces había una propuesta para responder al sonido desde otro sonido y desde un gesto del cuerpo. También creo que eso, el placer de escuchar, para mí tiene que estar presente, ¿no? Disfruto mucho, pues, disfruto mucho el ruido y el ruido en el cuerpo. ¿Cómo? O sea, para mí es una pregunta esa, ¿cómo se visibiliza el ruido en el cuerpo, ¿no? Porque yo así lo siento, ¿no? Hay algo que como que fragmenta el cuerpo, no sé. La verdad es que no sé cómo definirlo, pero al estar ahí, para mí es muy claro que los ruidos, ¿no? O sea, los timbres, las texturas, ¿no? Principalmente son las cosas que más estimulan mi estado físico. Ok. Ya has abordado mucho esta idea en esto que comentas. Creo que a lo que voy es un poco a centrar, digamos, la escucha como territorio común, ¿no? Eso fue básicamente lo Sí, que quisimos propiciar, es un espacio de escucha y una experiencia en donde, pues bueno, ocurría como este diálogo tan cercano, ¿no? Tan, pues sí, revelador en muchos sí, sentidos. Ujú. sí, sí. Y yo diría, hay en esta construcción artificial, ¿no? En esta comunicación artificial entre tener la escucha tan cerca con los audífonos que precisamente las propuestas sonoras, tanto de Sebastián como, bueno, yo cuando me escuchaba en el monitor, pues se formaba justo este mapa imaginario que no se forma cuando solo estoy, por decir, bailando, ¿no? Es decir, cuando solo estoy bailando y es una propuesta escénica, las propuestas que hago que tienen que ver, bueno, pues sí, con danza, así con sonido, así con movimiento, así con otras cosas, pero hay una distancia en los emisores sonoros que me hacen sentir el espacio en el que estoy. Ahora, ese espacio en el que estaba ya no era solo mi espacio, porque como tenía la fuente sonora pegadísima a mí, se construía ese espacio artificial donde sí sentía a los dos. Es decir, yo sí me sentí muy acompañado de Sebastián. Es decir, la construcción de Sebastián, yo la tenía conmigo, ¿no? Y hubo un momento donde, bueno, no un momento, le decía a Gabriela que me gustaría ver qué hice, no, más allá de que porque me perdí en mí mismo, porque pues no sucede así, o no, para mí no sucede así, sí me sucedió que me sentía en otro espacio, que no era ese espacio donde estaba, ¿no? Entonces, ya vi y definitivamente sí hay como sucede otra cosa cuando te acompañas desde ese lugar, ¿no? Desde esa construcción, ¿no? Del podcast y eso, me parece una experiencia muy enriquecedora. Pues yo lo dejaría aquí, creo que ahí se ha abordado bien la experiencia. Súper, buenísimo. Muchas gracias.